Bueno, bueno. Vamos a probar. Bueno, bueno, bueno. Iris, Janet, ¿me escuchan? Vamos a hacer un... Bueno, bueno, ¿me escuchan? Bueno, jóvenes, buenos. Alejandro, ¿me escucha? Bueno, bueno. Alejandro, ¿me escucha? Sí, ¿Sí me escucha? sí, sí, sí. Ah, perfecto, que todavía faltan. Vamos a probar audio. Voy a poner un video solo para probar. Vamos a detenerlo. Ya empezamos entonces a grabar y vamos a empezar la clase. Miren, son las 5:40. Bienvenidos jóvenes, bienvenidos a la clase número 2. El día de hoy vamos a entrar de lleno en la clase y es importante empezar con, como siempre, indicándoles qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a empezar con el lema que corresponde al día de hoy. A ver si, vamos a ver a quién elegimos. Mari Figueroa, ayúdelos leyendo el lema. Tiene el micrófono apagado. Enciende el micrófono. Ya, ahora sí. Tu cerebro es como un gigante dormido, Tony Busa. Bueno, tu cerebro es como un gigante dormido. Hay que despertar el cerebro y lo que vamos a hacer es a través del estudio, a través de la lectura, de la reflexión. En ese sentido, vamos a hacer el análisis de volver a reaccionar nuestro cerebro. Hoy tenemos el desarrollo de la clase de la siguiente manera. Bueno, vamos a colocar aquí la clase de la siguiente manera. Entonces, vamos a ver aquí. Ok. Muy bien. Fíjense, hoy tenemos la clase número 2. La clase número 2, día 2. Y el tema es Introducción a la Sociología. Siempre vamos a utilizar a Mario Pozas, el libro de Mario Pozas, Introducción a la Sociología. Y el objetivo es identificar el objeto de estudio de la sociología y el origen como ciencia, porque la sociología es una ciencia y toda ciencia debe tener un método, el método científico, y el método científico tiene pasos. Y los objetivos específicos es especificar las ciencias afines a la sociología, analizar las perspectivas sociológicas y el desarrollo, vamos a desarrollar qué es la sociología, el padre de la sociología, el padre clásico de la sociología, los padres clásicos de la sociología. Y ahí dice como metodología tener un cuaderno, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a tener un cuaderno para apuntar aquellas cosas importantes. Y la tarea pues ya está en la plataforma que se la voy a explicar. Bien, entonces vamos a empezar con esto. Vamos a transportarnos y vamos a ir a este lugar. A ver, ¿quién me dice dónde queda eso? ¿Dónde es ahí?
A ver. París. París. ¿Es la torre? La Torre Eiffel. Eiffel. Francia. En Francia, muy bien. Esa es la Torre Eiffel. ¿Qué vemos ahí? Vamos a poner esto por aquí. Ok. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué dice? Revoluciones industriales, ¿verdad? Vamos a empezar con ¿qué le llama la atención de esa fotografía? Vamos a empezar con estas ilustraciones, ¿verdad? ¿Qué querrá decir esa fotografía? ¿Qué lo llama la atención? Tenemos el mundo en el centro, ¿verdad? Tenemos por ahí también... Son como los signos zodiacales. Los signos zodiacales. Podemos ver en este lado de aquí, ¿qué se ve aquí? ¿Verdad? Vemos ángeles, ¿verdad? Y vemos como que fuera en la Edad Media, ¿verdad? Ahí tenemos unos pensadores, unos personajes, filósofos, sociólogos, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a empezar analizando qué es la sociología y cuál es el campo de estudio. La sociología viene de una palabra latina y griega, socius, ¿verdad? Socius, que significa sociedad. Y de una palabra, se las voy a ver si se las escribo en el pizarrón. Tenemos una pizarra aquí. Y socius, ¿verdad? Que es latín. Miren. Que es sociedad. Y logos, que es griego, ¿verdad? Entonces, logos, lo vamos a escribir en griego. Logos. Miren, ese es griego. Entonces, a partir de ahí, de esa palabra etimológica, la etimología es el estudio de las palabras. Entonces, entendemos que socius es sociedad y logos, que viene siendo discurso, tratado, ¿verdad? Ciencia. Entonces, vendría siendo el estudio o el tratado de la sociedad. En ese sentido, es la sociología como etimología, como concepto etimológico, estudio de la sociedad. La etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Entonces, la sociología nace específicamente en Francia. En Francia, por eso les puse fotografías ahí de Francia. Ahora bien, allá por el año de 1838, vamos a analizar el concepto de la sociología, ¿verdad? Y la pregunta importante es por qué la sociología nace en Francia y por qué no nace en otro lugar. Ahora, ¿qué es lo que le interesa a la sociología? Por ejemplo, es muy normal que le diga la alumna al maestro, profesor, deme permiso de ir al baño. Y le dice, ven, acompáñame a la compañera. Y ellas las dos van, no hay problema. Pero imagínense cuando le dice el alumno, profe, deme permiso de ir al baño, o Lick, deme permiso de ir al baño. Ella, acompáñame, amigo, para ir al baño. Se vería raro, ¿va? O de repente ven que van dos muchachas agarradas de la mano y entran al salón agarrados de la mano. Es muy normal. Pero si entran dos varones agarrados de la mano a clase, pues ya se ve diferente. Ahora, ¿le interesará eso a la sociología? ¿Le interesará el fútbol a la sociología? ¿Le interesará a la sociología ver cómo un grupito de personas se reúne en la esquina de un lugar y empiezan a hacer piropos, a tirar piropos, a enamorar a la muchacha que pasa por ahí? ¿Será centro de estudio de la sociología eso? ¿Qué piensan ustedes? Marcelo, Marcelo, yo creí que estaba levantando el mano. Bueno, Steve, ¿qué piensa usted de eso? ¿Le interesa la sociología?
Yo opino que sí, porque se supone que la sociología estudia la sociedad, entonces la relación entre persona y persona está relacionada con la sociedad. Muy bien, Y muy bien. Eso es, le interesa. Entonces la sociología le interesa todas esas interacciones que existen entre los seres humanos. Fíjense, la sociología es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Toda ciencia debe tener un método y ese es el método científico. En el método científico tiene sus reglas para que sea un método científico. Tenemos que es la observación, la experimentación, la hipótesis, la comprobación y elaboración de leyes. Eso en sentido así genérico es lo del método científico, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, hacer una hipótesis es un supuesto, es algo que yo puedo demostrar y la hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa, dependiendo. Por ejemplo, yo digo, el coronavirus es una guerra bioquímica que lanzaron para acabar con mucha gente en el mundo. Esa es la hipótesis. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para demostrar si esa hipótesis es verdadera? Puedes hacer un estudio, hacer análisis, hacer encuestas. Entonces, esa hipótesis me va a dar que sea cierto o que sea falsa. Si es cierto, es una hipótesis positiva. Si es falsa, es una hipótesis negativa o puede ser una hipótesis alternativa. Entonces, ahí está jugando el campo de investigación de la sociología. Bien, todo eso le interesa a la sociología. El fútbol, la religión, el suicidio, la pandemia que estamos viviendo ahorita, todo eso es un estudio. El sociólogo va a estudiar cómo se comporta la sociedad. Por ejemplo, hoy vamos a tener diferentes formas de saludarnos. La mascarilla, hoy me tocó salir a mí, tuve que ir a hacer unas diligencias al centro Santa Bárbara y creo que el 97% de la gente que yo encontré pues ya teníamos mascarilla. Y ya dentro de un tiempo, eso va a ser lo más común. Pero antes del coronavirus, ver a una persona con mascarilla, lo primero que pensaba uno es que está bien enfermo. Ahora no. Ahora más bien, ver a una persona sin mascarilla, vamos a pensar, ay, esa persona es irresponsable, tiene que ponerse mascarilla. Se dan cuenta cómo ha cambiado el contexto de cómo vamos a socializarnos. Entonces, la sociología, ¿verdad? Va a ser eso. Es una ciencia que estudia las pautas o patrones de comportamiento del ser humano, del individuo dentro de la sociedad. ¿Cómo nos comportamos nosotros? Miren, ustedes ahorita se están comportando de una forma diferente que si estuvieras chateando o estuvieras en un Zoom con solo tus cuates, con solo tus amigos. Sería muy diferente. Se comporta uno diferente cuando está en una iglesia, cuando está en un equipo de fútbol. Se comporta uno diferente cuando anda ligando, es una palabra mexicana, pero ligando, cuando anda enamorando a una chava, ¿verdad? Por ejemplo, si uno quiere que la chava que le gusta sea su novia, pues uno va a atenderla. Por ejemplo, si ella dice, ay, qué calor tengo, entonces uno va a ir y le va a comprar un fresco a lo mejor, ¿verdad? O la va a invitar a comer. Si ella dice, me duele la cabeza, va a ir a la farmacia y le va a comprar una pastilla. Si anda a carro y la lleva al cine, entonces le va a abrir la puerta y la va a dejar que entre y se la va a llevar al cine. Es cuando andamos de novio. Pero ¿qué pasa cuando andamos, ya están casados? De repente le dice la esposa, ay, mi amor, me duele la cabeza. Y le contesta el esposo, ¿y acaso soy médico yo? Pues, ¿verdad? ¿Qué calor tengo? Hasta decimos así, ¿ves? Salte para afuera, allá corre el aire. Se dan cuenta que la relación de antes cambió a la relación después, ¿verdad? Imagínense, les voy a poner imagínense lo que les voy a decir. Ustedes imagínense ese sketch. Yo hago las clases mucho con sketch porque estudié teatro, entonces me gusta mucho eso. Voy a hacer ese sketch, imagínenselo ustedes, de novios. El ingeniero, de sus ahorros, compró una computadora, una laptop, y va donde la novia y le dice, mira, mi amor, me acabo de comprar esta laptop, ¿verdad? Me acabo de comprar esta laptop. Vamos a ver aquí la imagen. Mira, me acabo de comprar esta laptop.
y se la da a la novia. Pero la novia tiene manos de mantequilla y ¡pum! Se le cae la lata y se quiebra. ¿Qué va a decir el muchacho? Por dentro, a lo mejor está enojado, pero ay, no te preocupes, mi amor, después voy a comprar otra. Y pasan los años y se casan. Y después de reunir mucho dinero, vuelve a comprar otra computadora y se le enseña, mira mi amor, ya compré otra computadora. Y la muchacha, ya la esposa, se le vuelve a caer la computadora y se le quiebra. ¿Qué le dirá el esposo? ¿Qué le dirá? ¿Le va a decir, ay, no te preocupes, mi amor, compro otra? Creo que no, ¿va? Imagínense lo que le va a decir, ¿verdad? Entonces, esas relaciones que hacemos van a ir cambiando desde el momento que nos conocemos. Ahora bien, la sociología la podemos ver a través de las perspectivas. Las perspectivas. Las perspectivas son los puntos de vista. Y eso es importante. Apunten ahí. Apunten. Vamos a hablar de 4 perspectivas sociológicas. Yo se las voy a ir explicando. La primera perspectiva sociológica es que los enseña que nosotros somos seres sociales. Somos seres sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el momento que nacemos los empezamos a socializar. Y la primera socialización primaria la encontramos en la casa y luego vamos a la escuela, al kinder. Y ahí los hacemos de nuestra amiguita, nuestro amiguito, del barrio y jugamos a las escondidas y jugamos a mamá, papá en juegos. Muchos ahora juegan de verdad, pero en aquel entonces la inocencia, así se jugaba. Las primeras relaciones pequeñas, primera infancia, ¿verdad? Entonces, somos seres sociales. Yo los necesito a ustedes porque les estoy dando clases, ustedes me necesitan a mí. Ustedes necesitan quien elabore tortillas para poder comprárselas. Nosotros necesitamos quien elabore mascarillas para comprar. Y él necesita que yo les compre. Entonces, somos seres sociales. Siempre estamos envueltos en este mundo de la sociedad. Ahora bien, esa es la primera perspectiva. Somos seres sociales. La primera perspectiva es que nos enseña que somos seres sociales. Ojo, escriban eso. Primera perspectiva nos enseña que somos seres sociales. Ahora, la segunda perspectiva nos enseña a ver nuestras vidas en el contexto social en que vivimos. Segunda perspectiva, nos enseña a ver a la sociedad, a ver nuestra vida desde el punto de vista de cómo vivimos en el contexto social. Ejemplo, si usted le da un teléfono inteligente a su abuelito, él no va a saber qué hacer con el teléfono. No va a saber. No sabe. Pero si usted le da un teléfono de esto a un niño de 1 año, 2 años, sí va a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque él nació en esta época, en esta era de la tecnología. Entonces, ustedes son jóvenes que nacieron en este contexto y van a ver el mundo de otro punto de vista. Imagínense, yo me acuerdo con mi sobrino que yo le decía, fíjate que cuando tu mamá y yo estábamos pequeños, teníamos un televisor a blanco y negro y tenía 2 botones. Uno tenía que cambiar y sonaba track, 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 y el otro también. Y luego mandábamos a mi hermana allá afuera con una antenota grandota y ella le daba vuelta para agarrar señal. Y entonces le decíamos, ahí está la señal. Y ahí se quedaba mi hermana y le dábamos 50 centavos, ¿verdad? Cuando queríamos ver los partidos. Y se reía mi sobrino, o sea, no entendía. ¿Por qué? Porque él no nació en esa época. Ustedes nacieron en otro tipo de época. Sus abuelos de repente los ven con un peinado raro. Para él va a decir, estos jóvenes, ¿qué está pasando con ellos? ¿Por qué? Porque él se vivió en otro contexto. Por eso va a ver la sociedad desde el punto de vista, desde el contexto en que vivimos. No es lo mismo un señor de 60 años que vea la sociedad hoy a ustedes, porque él trae patrones desde muy atrás. Tercera, la interpretación de la sociedad basada con nuestra propia experiencia. Mire, ya tenemos una, somos seres sociales,
Vemos las sociedades de nuestro contexto y ahora vemos la sociedad basada en nuestra experiencia. Por ejemplo, una vez yo fui a San Pedro Sula y en el bus, antes de llegar, le hablé a mi mamá, ya llegué a San Pedro, dígale a mi sobrino que me venga a traer. Y me puse el teléfono. Cuando yo bajé la terminal y salí de la terminal, iba a volver a llamar a mi sobrino diciendo que estaba ahí. Y cuando me busco el teléfono, ya no lo tenía. Entonces, ¿cuál fue mi experiencia? Y yo digo, cuando vaya a San Pedro, ahora me voy a guardar los teléfonos en el zapato. O bien guardados. ¿Por qué? Porque tuve una experiencia. Y yo voy a decir, ah, no, ahí, en la terminal, si te descuidas, te roban. Porque yo tuve una experiencia de eso. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que tienen otros países, otras personas de Honduras? ¿Verdad? ¿Basado en qué? En la experiencia. Vamos a suponer que viene una persona de un país lejano, Europa o África, viene a Honduras y de repente solo se viene bajando y le robaron todo. Cuando él regrese a su país va a decir, no, en Honduras se roba mucho. Entonces, ¿por qué? Porque él tuvo una experiencia. Y la otra, esta perspectiva está basada específicamente en los patrones de comportamiento, en los patrones conductuales de nuestro comportamiento. Ahora, ¿dónde aprendemos esos patrones conductuales? ¿Dónde los aprendemos? En la familia. En la familia. Imagínense que dice el papá, le dice al hijo, hijo, no fumes, no, es malo fumar, pero él está fumando. No tomes, y él está tomando. Entonces, el ejemplo, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de esta perspectiva, estamos enfocadas en la formación. Fíjense, vas corriendo y se cae el niño, y se cae, y empieza a llorar. ¿Qué dice el papá? Levántate, levántate, los hombres no lloran. Así me decía mi papá, los hombres no lloran. Entonces, nosotros entendimos que los hombres no lloraban. Y somos más chivos. Dígame. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta es factores que están en base a patrones del comportamiento. Lo que estoy explicando ahorita. ¿Qué significa? Que a nosotros nos han formado de una forma. Por ejemplo, el machismo latinoamericano. Por ejemplo, fíjense, va corriendo el niño y se cae. Yo me acuerdo, yo me caí una vez y empecé a llorar y mi papá me dijo, levántese, que los hombres no lloran. ¿Verdad? Y yo tenía dolor en la pierna, pero me aguanté el dolor. ¿Por qué? Porque me parecía que los hombres no lloran. Pero si se caía mi hermana y mi hermana empezaba a llorar, entonces mi papá la agarraba y la besaba y le decía, ay, mi amor, te golpeaste. Entonces las mujeres sí pueden llorar. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado esa perspectiva? ¿Por qué? Como decíamos, el hombre es el que debe trabajar en la casa, ¿verdad? El hombre es el que debe trabajar en la casa. La mujer no. Ahora no, ha cambiado, ahora es equitativo. Entonces, esa perspectiva es factores que están en base a patrones de nuestro comportamiento, que lo aprendemos a través de los valores de en nuestra casa. Y esos son los 4 factores importantes que van a determinar las perspectivas sociológicas. Ahora bien, estas perspectivas son importantes porque van a determinar también la forma en que nosotros actuamos, ¿verdad? La forma de cómo nosotros actuamos, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos desde nuestra formación. Ahora bien, a partir de ahí vamos a dar un remonte, adelantarnos y vamos a hablar del origen y desarrollo de la sociología. Ya sabemos que la sociología nació en Francia a finales del siglo XIX. El siglo XIX se representa con una X, un palito y otra X. Siglo XIX, ¿verdad? Es fundamentada en Saint-Simon, pero el padre de la sociología fue Augusto Comte. Augusto Comte, ¿verdad? ¿Y por qué? Ahora sí, ¿por qué la sociología nace en Francia y no nace en España, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos? No, nace en Francia. Tiene razones importantes por qué la sociología nace en Francia. Ojo, ojo, copien eso. La primera razón importante por qué la sociología
nace en Francia. Vamos a suponer que yo les hago la pregunta en el examen. Escríbame las 4 razones de por qué la sociología nació en Francia. Ahí les va una. Primero es la revolución industrial. Segundo, la revolución francesa. Tercero, el debate de los filósofos intelectuales. Y cuarto, el desarrollo de las ciencias naturales. Repito, pregunta, ¿por qué la sociología nace en Francia? Tiene 4 razones. 1, revolución industrial, revolución francesa, el debate de los filósofos intelectuales y el desarrollo de la ciencia. Aquí vamos a ver un video que no necesita sonido, pero pongan mucha atención en el transcurso del video porque después lo vamos a comentar. Y se basa en la revolución industrial. Se basa en la revolución industrial. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ok. Creo que no me está dando la imagen aquí de... Bueno, tenemos problemas. Creo que solo compartió la presentación. Sí, creo que sí. Vamos a ver, vamos a salirnos. Y sí. Compartir. Ok. Ok, vamos a ver esta foto. Aquí, miren. Este sería uno de los primeros, de los primeros puntos importantes de la revolución industrial, ¿verdad? Aquí tenemos la revolución francesa. Ese es uno de los 4 razones por la cual la sociología nace en Francia. Revolución francesa. La otra es la revolución industrial, ¿verdad? La otra es el avance de las ciencias naturales, ¿verdad? O el desarrollo de las ciencias naturales. Y después tenemos el debate de los filósofos intelectuales o de los filósofos iluministas, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? En ese sentido. Tenemos problemas aquí, vamos a ver. Ok, en ese sentido, vamos a volver a compartir. Ahí está. Entonces, vamos a ver este video que no tiene sonido y lo vamos a analizar. No se mira, Ali. ¿No se ve? Bueno, yo no lo miro, no se ve. Los demás. No se Solo ve. salen los archivos. No, no se mira. Ah, bueno, Le dio tenemos playlist. problema ahí. Porque yo sí lo estoy viendo. Es que al momento de compartir, dele compartir pantalla, no solo la ventana. Ah, sí, le di compartir pantalla. Vamos a ver. Compartir sonido de la computadora y compartir pantalla completa. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Ahí me Hoy dice. sí. Ahora sí. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, Foreman.
Section 5, more speed, 47. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on. Mr. Coleman, trouble on bench 5. Check on the... Bien, ¿qué les pareció ese video cuando hablamos de la parte de la revolución industrial? ¿Quién quiere comentar, hacer un análisis de ese video? Está haciendo una crítica a esto, a la parte de la revolución industrial. ¿Quién puede hacer un análisis de ese video, de Charles Chaplin? ¿Qué le llamó la atención de ese video? A ver. La explotación de los empleados, ¿no? Muy bien, la explotación de los empleados. Lo formaron como una máquina, ¿verdad? Al final, en esa época, pues había una gran explotación trabajando hasta 18 horas, ¿no? ¿Quién más? Kira, ¿Verdales? ¿Qué piensa de ese video? ¿Qué piensa del video? Pues por lo que yo pude ver, no se respetaron los derechos del empleado, tales como la hora de descanso, por lo que vi solo fueron unos pocos segundos, no fue, por ejemplo, en el trabajo normalmente se acostumbra a 30 minutos, él solo fueron 1 o 2 minutos los que se tomó de descanso. Entonces, la revolución industrial aconteció que trajo consecuencias positivas en algunos aspectos, pero negativas en otros, como volver al ser humano una máquina. Se fijaron ahí que al final terminaba siendo como una máquina, ¿va? Ya actuaba inconscientemente. ¿Alguien más? ¿Una tercera opinión? Yo le... Va muy bien. Francisco, Lo que yo puedo bueno. entender es que el jefe era un poco egocéntrico, que a él no le importaba el estado de sus colaboradores
Él solo quería que ellos explotaran y no se fijaba en el estado de que ellos se encontraban. Muy bien. Ahora vamos a pasar ahora al tema fundamental de la tarea. Tenemos ahí, ya hablamos que el padre de la sociología es Augusto Comte, ¿verdad? Los padres clásicos de la sociología son tres. Uno de ellos es Max Weber, Emily Durkheim, Carlos Marx. Esa es la tarea que tienen ustedes en la plataforma. ¿Qué es lo que van a hacer? En Word lo van a hacer y me lo van a mandar a la plataforma, la biografía de estos tres pensadores, economistas y sociólogos, ¿verdad? Pero tienen hasta el día 21 para mandármela, pero mañana necesitamos que ustedes tengan la información porque mañana vamos a seguir en esta clase viendo estos padres clásicos y voy a preguntarle a cualquiera de ustedes al azar quién fue Marx, qué fue lo que hizo, qué libro fue importante para él. Entonces, todos deben tener ahí el apunte, ¿verdad? El apunte para poder leer lo que investigó, ¿de acuerdo? Esa es la tarea. Partiendo de ahí, quiero ver si podemos ver este video antes de comenzar el otro tema. Si no se escucha, me dice. Lo siento, disculpe, Ley, ¿biografía de quiénes? De Carlos Marx, Max Weber y Emily Durkheim. Eso está en la plataforma. Está en la plataforma. Está en la plataforma. Usted se mete a la plataforma donde dice tarea. Ahí está la tarea. ¿Verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces. Quiero ver si podemos ver este video. Ustedes me dicen si se ve. Se ha detenido la función de compartir pantalla. Okay. Vamos otra vez a hacer lo mismo. Ok. Y me dicen si se ve. Yo ya estoy cansado de esta situación. Vos ya, de verdad, ya me aburriste. Solo vivís en la computadora o en el celular. Todo el día te pasas haciendo eso. Yo ya no aguanto, de verdad. Yo tengo que estar haciendo todo aquí en la casa. Es más, después de la cuarentena vamos a hablar. ¿Decís? Que si vas a querer pollo o carne para la comida. Yo no lo miro. Ah, está bueno. No se ve. Okay. No se ve el video, Lick. No se ve. Bueno, este video era el que... No, mira. Yo pensaba que estaban regañando, compañeros. Según yo, estaban regañando a alguien. Sí, hombre. Sí, hombre. Ah, bueno. Pero, hombre. No. Pero A ver, lo escucharon. ¿Lo escucharon? ¿Sí lo escucharon? Lo que no fue se ve. Sí, Sí, Lex, sí se escuchaba. Sí, sí, ya lo había escuchado en Sí se escucha, en un pero no meme se de ve. Facebook. Ah, bueno, sí tenemos un Estaban problema ahí. regañándolo. Ok, ahora vamos a partir, un momento de relax, vamos a partir con otro tema muy importante que se llaman los paradigmas sociológicos. Los paradigmas sociológicos, con eso vamos a terminar el día de hoy, los paradigmas sociológicos. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una forma que yo traigo, una forma de pensar, que me he inculcado desde siempre y que yo creo que así son las cosas. Imagínense ustedes con sus abuelitos, sus abuelitas, que de repente la pizarra es de color verde, pero para ella es azul y nadie la va a sacar de ahí. O así se debe hacer y así se debe hacer y abuela, es que no es así, pero ella dice que así es y así es, ¿verdad? Un paradigma es eso, aquello que nosotros ya hemos establecido como algo, como una ley. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvimos pensando, creyendo que Plutón era un planeta y de repente salen que no? Imagínense que de repente los digan, no, la enfermedad del coronavirus nada más era otra enfermedad, era una guerra bioquímica. O sea, los cambios, o que de repente digan, todo lo que nosotros creemos en la religión, en todo, era un invento humano, como lo dice Marx, cuando lo veamos más adelante. Entonces los quita el enfoque, los quita el pensamiento, los quita ese paradigma. Por eso se transforma el pensamiento. Ahora bien, existe en la sociología diferentes paradigmas, ¿verdad? Uno de ellos está enfocado en dos niveles, o el paradigma en dos niveles. Uno que es macrosocial y otro que es microsocial. ¿Qué es el macrosocial? Macro significa ver la sociedad en conjunto,
Y el micro es ver al individuo como persona, ver al individuo, hacer un estudio de una sola persona. Ahora, hay unas teorías que las vamos a desarrollar aquí. La primera es la teoría funcionalista. Esta teoría, uno de los exponentes es Augusto Comte y Emily Durkheim. Ahora bien, ¿en qué consiste esta teoría funcionalista? Consiste que establece específicamente que las sociedades están bien integradas, que tienen sistemas autorreguladores, ¿verdad? Que están basados en las necesidades fundamentales de estas personas, ¿verdad? Estos patrones de comportamiento funcionalistas están basados también en patrones funcionales que contribuyen a que la sociedad florezca. Por ejemplo, una buena educación, ¿verdad? Y los otros es disfuncionales. Hay gente en la sociedad que es disfuncional. Las maras, por ejemplo. Ahora, esta teoría funcionalista también está basada, enfoca mucho en lo que son los valores y las normas formales dentro de la sociedad, y que fue muy expuesta y practicada en los años 50 y en los años 70. Las normas de la sociedad. Miren, antes para mandar un telegrama o una carta a Tegucigalpa se tardaba, creo que casi 15 días. Imagínate tú que te gusta una muchacha allá en Tegucigalpa y tú estás aquí en Santa Bárbara y le mandas una carta, quiere ser mi novio. Y se van 15 días. Y luego esperas otros 15 días para la respuesta. Y lees la carta emocionado y te dice, no, ya tengo novio. En cambio ahora, con el celular, hay algunos que son tan vivos que a 10 le mandan a 10 por si alguna pega, ¿va? Entonces dice, a estas 10 les voy a mandar, ¡pum! Y ahí se va. En segundos. En cualquier parte del mundo los podemos conectar. Entonces, esos valores han cambiado. Antes el hombre era más romántico para conquistar a la muchacha. Le declamaba poemas. Yo por ti, Anacleta, soy capaz de viajar de la luna a la tierra en bicicleta y sin frenos. Sí te acepto, decía. Ahora no. Ahora, hey vos, ¿querés ser mi novia? Sí, ok, ya somos novios. Es diferente, ¿verdad? Entonces, esos valores han cambiado. Antes, ¿cómo se bailaba? ¿Verdad? Dice mi abuelo que para bailar utilizaban un pañuelo y se agarraba del pañuelo, ¿no? Y uno tenía que pedir la llegada donde la novia. Y llegabas a la casa de la suegra y ahí estaba la suegra, estaba el suegro, estaba la abuela, estaba el tío, estaba la muchacha y estabas tú, ¿verdad? Y ahí estaban todos viendo qué platicabas y qué hacías, ¿verdad? Ahora es diferente. Ahora llegas, mire mamá, este es mi esposo, le digo. Te lo presento y este es tu nieto. Han cambiado los valores. La teoría funcionalista está basada en formar patrones, esos patrones que van a establecer a la sociedad. Pero hay otra teoría, la teoría del conflicto. Esa teoría, los exponentes de la teoría del conflicto está Weber y Marx y Simmel. Carlos Marx, el materialista, comunista, como muchos lo llaman, Carlos Marx habla de la teoría del conflicto, de las desigualdades que hay en la sociedad, de la lucha de clases, ¿verdad? En Honduras existen diferentes tipos de clases, ¿verdad? Ahorita los que tienen dinero, pues ellos compraron y tienen lleno el refrigerador y un cuarto lleno de comida y no les preocupa cuánto tiempo va a estar la cuarentena. Pero los que somos pobres, los que vivimos al día, pues sí nos preocupa. Entonces, mira la diferencia de clases. A eso se refiere la sociología del conflicto, esta teoría, la desigualdad. Y la otra es la interaccionismo simbólico. Todas las sociedades, dentro de la sociedad, tenemos símbolos. Por ejemplo, si yo veo un charro, yo digo, este es mexicano. Si digo tacos, me remonta a México. Ajá, y cuando hablamos de Honduras,
¿Cómo identificamos a un hondureño? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo identificamos a un hondureño? Las baleadas. Pero son salvadoreñas. ¿Será con la sopa de caracol? Por el vocabulario, tal vez. Por el vocabulario. ¿Por qué más? En la Por su mañana forma de ser. en la mañana me decía uno, dice, por detener La las forma que paredes. para. ¿Alguien sabe por qué dijo eso? Por detener las paredes. A ver, Astrid que se ríe o quién está viendo ahí. Por detener las paredes. ¿Qué significa eso, Iris? Dice, La forma en que se para. la forma que se para. O por la sopa de caracol, ¿verdad? Entonces, pero cuando, O que por tiene ejemplo, que saber bailar punta. tiene que haber bailar punta. Pero Entonces, eso sería en la costa. en la costa, pero cuando nosotros, por Aquí en ejemplo, Occidente no. si decimos carnes, lo remontamos allá por Argentina. Decimos el charro, por ejemplo, vemos un charro y lo identificamos como mexicano, pero nosotros, ¿qué los identifica? Entonces, la parte simbólica, cómo nosotros hablamos también es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, aquí es muy común que vayamos en el carro y decimos ta tararata, ta ta, o tocamos la puerta ta tararata, ta ta. Es muy común. Pero si vas a México, eso es una ofensa. No puedes hacer eso en México, porque es una ofensa, ¿verdad? La forma de hablar. Miren, nosotros somos tan ricos en la forma de hablar que de repente a la cabeza le decimos de muchas formas. Chirimola, cebolla, mema, pues tantas cosas que le decimos a la cabeza. Entonces, pero tenemos nuestros propios símbolos. Dígame un símbolo que nos representa como hondureños. Todos se graduaron, ¿verdad? ¿A quién le tocó la tercera estrofa? A mí me tocó la tercera estrofa. ¿A quién más le tocó la tercera estrofa a usted? ¿Verdad? ¿A quién le tocó la introducción o el coro? A mi mejor amigo le tocó el coro, ¿va? A mí me tocó la tercera estrofa. Entonces, la bandera es un símbolo de los símbolos mayores, ¿va? ¿Qué más? Fíjense que los símbolos, nuestros símbolos. El escudo. El escudo, perfecto. ¿Qué más? El venado. Ajá. Fíjense que cuando estos símbolos se da cuenta que realmente los toma en cuenta, pero cuando uno está fuera del país. Cuando uno está dentro del país, de repente ves la bandera tirada ahí en el piso y no hayas con qué secar las cosas, la agarras y secas ahí. Pero todos ustedes tienen algún familiar en Estados Unidos o en el extranjero. Cuando yo viví en Los Ángeles, en el Borges LA, en el este de Los Ángeles, y después me fui a Long Beach. En Long Beach hay una comunidad hondureña. Y entonces ahí en la comunidad hondureña, en las habitaciones de los muchachos, que eran la mayoría de hondureños, uno entraba y lo primero que miraba la foto del presidente, la bandera de Honduras, el escudo de Honduras. Y como yo viajaba a Honduras y luego regresaba allá, me encargaban a mí, me decían, Pepe o José, tráeme de allá algo de Honduras. Entonces yo les llevaba lápiz y llaveros que decían Honduras y lo ponían ahí. El amor a la patria, uno se da cuenta cuando está lejos de su país. Por eso es importante los símbolos, ¿verdad? Los símbolos representan. Si tú has estado fuera del país, quienes han estado fuera del país, de repente escuchas el himno nacional, a mí me pasó cuando estaba estudiando por Sudamérica. Yo venía de la universidad, en Sudamérica hay un puente que se llama Puente de las Banderas, y entonces yo iba en el taxi y de repente miré la bandera de Honduras y me sentí incómodo, raro, y me bajé del taxi y me fui. Y toqué la bandera de Honduras y me empezaron a salir las lágrimas. ¿Por qué? Porque al tocar la bandera de Honduras me transporté a Honduras, empecé a recordar a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos, a mi novia que me dejó. Bueno, eso no la recordé. Bueno, pero sí también la recordé. Entonces, me remontó a Honduras. Por eso es importante los símbolos. Los símbolos son importantes. Entonces, esas teorías, tenemos la teoría funcionalista, tenemos la teoría del conflicto y tenemos la teoría simbólica. Todas las sociedades tienen símbolos. Bueno, tú te vas a Argentina y ahí dos muchachos se saludan y se dan un beso y no pasa nada. Tú lo ves aquí en Honduras con tus compañeros que se saludan con besos, ya ves raro. Entonces, es parte de la cultura. Miren, son las 6:30 y solamente mañana tenemos lo de las paradigmas, ¿verdad? Perdón, tenemos para mañana lo de los filósofos clásicos, lo vamos a discutir.
cada uno de ustedes traiga los apuntes y vamos a discutirlo. Y también vamos a entrar a un tema muy bonito, que es sobre cultura y sociedad. Así que vayan pensando, si alguien tiene un talento, toca la guitarra, toca la flauta, o toca la puerta, o yo no sé qué toque, ¿verdad? Demuéstrelo, porque mañana vamos a hablar de la cultura y la sociedad, porque toda sociedad tiene cultura, y vamos a ver qué tipo de cultura tenemos nosotros. Jóvenes, Lick, yo le quería hacer una pregunta. dígame, Jessy. ¿La ¿Quién? tarea es para mañana o se No, la subimos hoy? miren, la tarea la van a subir ustedes si quieren mañana o tienen hasta el 21, pero es importante que sepan para mañana, porque mañana vamos a ver el tema de los padres clásicos de la sociología, y quien lo va a dar los temas van a ser ustedes. Porque yo, por ejemplo, le voy a preguntar, Laura Ayala, dígame quién era Carlos Marx. Ella va a tener ahí su apunte, lo puede leer o lo puede decir de memoria. O yo le puedo decir, Luis Daniel, dígame quién es Emily Durkheim. ¿Quién era? Entonces él los va a informar de quién era. Por eso es importante tener ahí. ¿Qué les pareció este día, la clase? Ya vamos agarrando forma. A ver, 2 opiniones, Astrid, y terminamos la clase. Astrid, No, pues, diga. a mí me gustó mucho la clase. Entiendo bastante lo que dice. ¿Qué voy a entender si no puedo ni siquiera escuchar bien, coño? Francisco Gómez. Francisco Gómez, tenemos problemas con audio. Mire, tienen que decírmelo, porque yo, si no me dicen, yo voy a creer que ustedes entendieron bien o que se escucha bien. Entonces, eso es importante. La clase está grabada. Por ejemplo, Francisco dice que no escuchó bien. Yo quiero saber porque... Sí, hay una confusión, yo no dije eso. Bueno, quien haya dicho, entonces, no sé quién haya dicho eso, pero es importante que me lo digan, porque yo voy a creer que ustedes sí escucharon y voy a irme con esa idea. Y si usted me dice, no, Lick, mire que no escuché bien, o es problema del audio mío, o es problema del audio de él. Entonces, hay que ir poco a poco arreglando. Sí, me tengo que ir, tengo Sí, no hay otra problema. clase. Bueno, pendiente no hay problema. ahorita. Otra intervención y nos vamos. Listo. ¿Alguien más? Perfecto. Me tengo que ir, voy a otra clase. Ya terminó la clase, nos vemos mañana. Gracias, nos vemos mañana. Sí, una consulta. Sí, dígame. ¿La clase dónde va a estar grabada ya? Mire, la clase ahorita se está grabando, yo la tengo que bajar, convertir, subir a OneDrive y luego la vamos a poner en la plataforma para que usted la pueda ver ahí en su plataforma. Vamos a poner el link y a partir del link va a ver la clase. ¿Verdad? Este es un proceso que hay que hacer. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, nos vemos mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Bye.